Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Y bueno, pues usted puede escuchar, además de a través de la radio, puede escuchar vía podcast en todas las plataformas, pues este podcast que hacemos con mucho cariño, pero sobre todo con el ánimo de compartir la información de valor para que usted también pueda vivir de las rentas. Nos encuentra en todos lados, véngase a las redes sociales, al canal de YouTube, insisto, a las plataformas digitales, nos encuentra como Vive de las Rentas y puede darse también una vuelta a nuestro sitio web www.vivedelasrentas.com, a nuestro portal que sin duda le traerá ahí información muy interesante. Y queridos Pablo, Eduardo, hoy traemos pues un tema muy interesante. Dicen que el negocio de los bienes raíces radica en estar pues antes que todos los demás, ¿no? Cuando ya están todos y están pues aquellos que no son expertos. Y es que la próxima tendencia inmobiliaria son precisamente las viviendas de retiro. La población en México y en el mundo está envejeciendo, y aunque pues sin duda será pues un negocio a lo mejor de un par de décadas, porque irónicamente se están acabando los niños en algunos países, no en México, pero bueno, sí, esta tendencia de las viviendas de retiro pues son para personas ya no de 60, de 70 años, imagínate personas, muchos solteros, solteras de 50 años o simplemente gente con o sin familia que quiere precisamente pues estar en un hogar especial en esta etapa de retiro, en esta etapa en la que pues necesita quizá convivir con alguien más, pero también pues compartir los gastos. Es una especie de co-living, Pablo, Eduardo, pero para adultos mayores, para gente que pues también quiere ahorrar, porque fíjate, lo que pasa en nuestro México, lo que pasa en Latinoamérica. La gente compra una casa en la que quiere crecer, en la que van a crecer sus hijos, va a tener a sus hijos, van a crecer una casa de 2, 3, 4 recámaras, casa en la que viven hasta que son muy adultos y en la que no pueden ni moverse cuando ya pues son precisamente mayores y tienen, digamos, esa pues desventaja de movilidad, y las casas quizá todas tienen las recámaras en la planta alta, etcétera. En fin, pues un gasto mantener un inmueble, imagínate un inmueble para 4 o 5 personas de varios metros cuadrados, que sin duda requiere mantenimiento, que sin duda pues podría ser ocupado también para a lo mejor hacer smart depas. Muchos de nuestros alumnos en la academia de Vive de las Rentas hoy precisamente se han dado cuenta de ello, gente mayor, gente de 50, 60, de 70 años, y lo que han hecho es irse a vivir a otro lado, y esa casa, una de dos, o la venden o si es rentable, pues han logrado generar espacios de co-living o smart depas para rentar y con unas rentabilidades muy superiores que si fuera una rentabilidad normal. Entonces, pues bueno, a lo que voy es que esta nueva tendencia de retiro, pues es eso, es una especie de co-living con algunos elementos extraordinarios. Hablaba yo de gente de a partir de 50, 60 años, pero pues entre más mayores van también reduciendo la movilidad y van requiriendo pues a lo mejor servicios como enfermería, una enfermera 24 horas. Hay ya algunos espacios en nuestro país que están muy cerca de hospitales, conectados, por ejemplo, a algún hospital. Ahí tuve la oportunidad de visitar y de que me invitaran a la inauguración de uno que está en Santa Fe. Eh, Olvidé el nombre, pero bueno, está conectado con un puente al Hospital Ángeles. Pero pues recuerdo que los precios, por ejemplo, para una suite, que es una habitación en la que el adulto mayor, por ejemplo, se llama Belmont Village, me parece. Les mando un saludo, ya tiene por ahí, me parece que 5 o 6 años que se inauguró. Nos hicieron favor de darnos la primicia. Para México es una compañía canadiense con operaciones en Canadá, América, vamos, Estados Unidos y bueno, ahora México, que me parece que ya incluso tienen 2 en México. Pero bueno, pues imagínate, ¿no? Tener la posibilidad de que el adulto mayor viva ahí, conviva, tenga actividades, ejercicio,
enfermeros y pues obviamente la posibilidad también de que se le visite, de que parte de las amenidades es que en su propia habitación puede tener una cama para que se quede el nieto, la nieta, el hijo. Y recuerdo también que parte de estas amenidades de este centro para adultos mayores es, por ejemplo, un chofer que está pues prácticamente 24 horas y que previa cita o si está disponible sin cita, pues puede llevar al adulto mayor con un cuidador, si es que lo requiere, a comprar, no sé, zapatos o cualquier cosa por ahí por la zona de Santa Fe. Entonces, Santa Fe es en la Ciudad de México. Entonces, pues, y digo, con este puente conectado a un hospital para gente que a lo mejor ya tiene alguna enfermedad, etcétera, y claro, pues la edad otra vez, ¿no? Entonces, me parece que, digo, esto es algo muy especializado que en aquellos tiempos, recuerdo, costaba 80,000 pesos, me parece, el mes, con todo incluido, la comida, etcétera, los cuidados. Y bueno, pues esto obviamente pues es algo pues yo diría VIP, ¿no? Algo de lujo y costoso, pero hablo de otros centros que se están dando en el mundo donde pues las personas, los adultos, viven en comunidades, incluso por ejemplo en Estados Unidos hay comunidades, hay colonias dedicadas para personas de 50 y más, con su casa normal, pero casas además diseñadas para eso, ¿no? Por ejemplo, Lennar y otras grandes desarrolladoras en Estados Unidos están creando comunidades completas para que el adulto ahora, pues ya vendió su casa donde creció con sus hijos y ahora pues va a vivir y sigue en el mismo modelo norteamericano, con la casa mediana o grande, pero ahora la casa que a lo mejor en la planta baja tiene 200 metros cuadrados y es donde está la Master Suite, donde está pues toda el área social, etcétera, incluso patio. Y claro, tienen un espacio a lo mejor en el siguiente nivel con una recámara adicional por si hay invitados y puso un área de juegos, quizá, etcétera, pero todo está abajo. Prácticamente la sala de televisión y pues la mayoría de las casas sí son de un solo piso, pero el modelo, digamos que más grande, pues aprovechan un poco el segundo piso, pero realmente está previsto el segundo piso para visitas y no para los adultos. Y bueno, finalizo, Pablo Eduardo, recordando que en México, por ejemplo, la demanda, y esto lo podemos corroborar en portales inmobiliarios, la demanda, por ejemplo, de casas de un solo piso ha crecido en los últimos años y ha crecido evidentemente porque ha crecido la población de adultos mayores que requieren pues, tener esta movilidad en un solo nivel. Entonces hay que crear espacios y esta es la oportunidad. Hay que crear espacios que tengan pues esta posibilidad de movilidad para adultos con movilidad reducida, con rampas, etcétera, por si alguien ocupa silla de ruedas o simplemente porque no puede dar el paso pues como lo damos cuando somos jóvenes, ¿no? En fin, el tema es que creo que hay una gran oportunidad, hablando de comunidades grandes como estas comunidades en Estados Unidos, o espacios de co-living. Yo creo que ahí tendríamos que innovar en Vive las Rentas también para crear este tipo de espacios para adultos mayores, obviamente con elevador, quizás si es que es de varios niveles, pero con estas amenidades que requirieran el hecho de una enfermera, por ejemplo, o quizá así como tenemos una cafetería en algunos de nuestros edificios, dentro o prácticamente en la entrada del desarrollo podría ser también una cafetería, pero quizá una farmacia con descuento y que en la farmacia hubiera quien pudiera estarles monitoreando pues, la presión y cosas de esas. Entonces, creo que hay muchas ideas, pero sin duda la población está creciendo en edad y es donde está el negocio, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Pero Luis, o sea, la necesidad era algo que existía, pero lo que ha cambiado un poco es el enfoque, ¿no? Antes se veía la parte de los adultos mayores como una situación, pues casi un problema, ¿no? Y entonces estaban las casas de retiro en donde los familiares iban y abandonaban básicamente a la persona mayor y era como triste pensar en otro, ¿no? Y recuerden que ahora los 70 son los nuevos 50, ¿no? La gente tiene mucha más salud, mucha más calidad de vida, muchas más ganas de seguir construyéndose en la vida. Y eso ha cambiado completamente todo el enfoque habitacional. Tenemos claro que uno de los principales problemas en la adultez mayor
es la falta de relaciones, es decir, cada vez vas teniendo menos interacción social y eso es lo que te va envejeciendo el cerebro, básicamente, ¿no? Entonces, el abrir estos nuevos espacios de interacción, por ejemplo, les quiero contar un caso en Finlandia, en donde están haciendo desarrollos completamente mixtos, ¿no? Ya no, ni siquiera un rollo enfocado a adultos mayores o un rollo a niños, sino en un mismo edificio hay una parte enfocada a familias, otra parte enfocada a cuestiones solos, tiene la parte infantil, tiene la parte de adultos mayores y las áreas comunes se comparten entre todos, de modo que fomenta que haya mucho más interacción entre todos y es obviamente los grandes aportan valor y experiencia a chiquitos y les encanta jugar y tal. Y obviamente esos chiquitos y esas familias y esa gente en general aporta ese tipo de relaciones a adultos mayores. Eso es un enfoque. Y otro enfoque es también esta comunidad de amigos, ¿no? Que creo que muchos lo hemos platicado o hemos escuchado, ¿no? Que dicen, oigan, ¿por qué no nos compramos un terreno en donde más nos guste? Nos hacemos unas casitas y ahí vamos a pasar nuestra adultez mayor, seguimos siendo amigos, seguimos jugando, seguimos haciendo nuestras catas de vino y contratamos a una enfermera, pues para que nos ayude ahí Querido con socio, ese tema de las catas de vino no creo que fuera muy buen visto en un centro de adultos mayores. No, ¿cómo que no? El vino es muy saludable y es preventivo para cualquier Wow. tema cardíaco, ¿no? Al contrario, es Hombre, ¿qué me has prescriptivo. dicho? Voy a tener que destapar una copita de vino. Salud, socio, salud. Así que si quieres irnos a vivir a un co-viving, A uno cuando de esos sí me seamos... voy a vivir cuando cumpla 50 o 60, que me faltan 25, pero sí voy. Contigo sí voy, socio. Está bien, está bien. Entonces, no, a lo que voy es que se vuelve algo mucho más bonito. Pensar en esta etapa de la vida es para disfrutarla, no es para terminarla, ¿no? Es para tener una buena calidad de vida. Y por supuesto, esta nueva tendencia, esa nueva mentalidad abre todo un espacio de desarrollo inmobiliario, de inversión, de, por supuesto, muy alta rentabilidad, porque son personas que tienen un alto nivel adquisitivo, han trabajado durante su vida y ahora quieren tener una alta calidad de vida. Entonces, la calidad de los amenities, el confort, el tipo de entorno, o tenga o no tenga tanto dinero, pero la mayor parte de las personas ya tienen como cierto patrimonio y ahora lo cambian, lo usan para lo que es, no se aferran a ese patrimonio que ya no es funcional para esa etapa, lo venden y con eso pueden ahora invertir en un lugar mucho más adecuado. Y si nosotros como desarrolladores hacemos esos lugares mucho más adecuados, pues evidentemente vamos a generar un nuevo nicho de mercado que es muy interesante, que está creciendo mucho y que se aleja del tema de las casas de retiro, que era como para irte apagando poco a poco, ¿no? No sé qué opinas, Pablo Mateos. Sí, correcto. O sea, la tendencia pues de las casas de adultos mayores se ha ampliado muchísimo, ¿no? Antes solamente, lo que tú dices, Eduardo, eran las casas cuando ya alguien no podía valerse por sí mismo, la familia no lo podía atender y entonces es, digamos, como la última parte de la tercera edad, pero realmente hay varios rangos de edad, incluso no llegando digamos, muy mayor. O sea, simplemente cuando se van los hijos de la casa, pues normalmente las casas se quedan muy grandes. Como decía Luis, también está el problema del mantenimiento, ¿no? De los jardines, de esas casas complicadas con escaleras, etcétera, que simplemente con el patrimonio que ya tienen, muchas de esas casas ya están pagadas. Entonces, lo primero que podríamos hacer, socios, sería hacer como una auditoría de activos para personas ya mayores, para ver cómo se pueden retirar con eso mismo que tienen, ¿no? Por ejemplo, en Europa está cundiendo mucho un sistema que se llama la hipoteca inversa, que creo que en Estados Unidos también y aquí en México iba a empezar. Entonces, es al revés que una hipoteca. Tú tienes una casa pagada o un departamento, llega el banco y te da digamos, la cuota de hipoteca te la da a ti. O sea, te da un sueldo mes a mes para que vivas de ese sueldo
y es una especie de apuesta, ¿no? Si vives mucho, pues te sale a ti a cuenta, y si te mueres rápido, pues le sale a cuenta al banco. Pero básicamente cuando falleces, el banco se queda con la casa. Entonces es una manera como de, en lugar de dejar herencia, pues tú poder vivir de ese bien. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo sería el house hacking para adultos. También precisamente en esas casas grandes sobre todo, pero también departamentos grandes, se pueden dividir, y nuestro moto divide y rentarás, pues lo puedes aplicar ahí. No hace falta que rentes habitaciones a extraños, ¿no? Se puede dividir la propiedad para que rentes una parte y tú sigas viviendo de otra. Y bueno, esto que comentaba Eduardo de comunidades de jubilación activas también se conocen como cohousing senior, que es una manera de crear una comunidad compartida. Cada uno tiene su propia vivienda privada, pero hay servicios comunes. Lo básico sería, por ejemplo, comedores, cocinas, como decía Luis, un chofer o personas que te ayuden, ¿no? En las tareas, lo que normalmente hace la familia, digamos, cuando vives cerca, pero que se facilite esto, y obviamente son casas accesibles en planta baja, etcétera. Hace no mucho ayudé a un familiar que ya precisamente no podía subir y bajar escaleras, y que primero quería ver si era factible poner un elevador interno dentro de su casa. Y vino un señor que está especializado en elevadores ligeros precisamente para personas mayores. Y me decía el señor que lo más bonito de su trabajo es ver la cara de las personas mayores cuando por primera vez bajan del dormitorio en segunda planta. En años, me dijo, he tenido gente que dice, hace 20 años que no bajaba al comedor, digamos, o a la calle, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Tener personas encerradas así. Y muchas veces esos elevadores pues son muy caros, y es mejor realmente moverse, ¿no? Hay personas que no quieren mover ni un cuadro, y realmente pues les está saliendo mucho más caro esa solución. Y por último, el último punto pues sería el tema de la tecnología, que siempre tocamos en este programa, y es cada vez hay tecnología que ayuda a asistir a las personas mayores, ¿no? Desde los relojes estos de emergencia, o muchas otras cosas que te hacen la vida más fácil, ¿no? Empezando por Alexa, ¿no? Que mi suegra, por ejemplo, usa muchísimo Alexa para todo, y le ha encontrado funciones que yo no sabía que tenía. Escucha la radio, pide el parte meteorológico, los horarios de un montón de cosas, pide cosas por Alexa. Entonces, ese tipo de tecnologías, pues yo creo que cada vez nos van a ayudar más, y si está integrado a la domótica de una vivienda pensada para personas mayores, pues estaría genial. Oye, Luis, y también me estoy acordando, ¿te acuerdas en Toledo Suites, en Guadalajara, un día que nos encontramos a una pareja de señores mayores en uno de nuestros Smart Depas? Sí, sí. Y también con Eduardo, ¿te acuerdas? Una señora que estaba interesada en comprar un Loves La Paz, porque su hija vivía ahí cerca. Fíjate, ese razonamiento me encantó. Dijo, mi hija vive cerca, y en lugar de vivir en casa de mi hija, prefiero vivir por mi cuenta, pero aquí cerca, y este espacio está genial. Entonces, pues es eso, vivir juntos cerca pero no revueltos, ¿no? Sí, exacto, no irse a vivir a un centro para adultos en las afueras donde no hay nada, ¿no? Sino están dentro de esas ciudades de 15 minutos. Adelante, socio. Pues ahí está la oportunidad, Pablo, Eduardo. La verdad es que creo que es, como siempre decimos, adelantarnos a las tendencias. Y bueno, déjame darte algunos datos. Por ejemplo, hoy encuestas en México solamente refieren que el 72% de las personas preferirían comprar una vivienda adecuada para vivir en los últimos años de su vida, 50, 60 años. Y pues ahí está una muy buena oportunidad. 72% de las personas buscarían hacerlo, y evidentemente también pues 60% de los encuestados preferirían hacerlo conviviendo con otras personas también adultas mayores. Entonces ahí está la oportunidad que se está dando hoy. Y bueno, pues recordar acerca de eso que contabas, querido Pablo, respecto del elevadorista que ve por primera vez a una persona que ha salido de su tercer o cuarto, que vive en un tercer cuarto piso, y por primera vez baja de manera autónoma sin tener que ser ayudada, etcétera. Pues también imagínate la idea que daba Eduardo, pues imagínate la cara que verá el barista cuando destape las botellas de vino a los adultos mayores. Me parece una amenidad a considerar. Oigan, pero déjenme invitar a nuestra audiencia a que aprenda más de estas tendencias, porque damos siempre estas ideas, innovación, hay que innovar para hacer negocios inmobiliarios, hay que tener innovación, por supuesto, inmobiliaria, que tiene que ver con el diseño de los inmuebles, arquitectónica, pero también mobiliaria y, por supuesto, financiera. Me parece que son pues la fórmula correcta con la que debemos ver los inmuebles. Y Pablo, pues estas ideas que muchas veces se transforman en realidad con muchos de nuestros alumnos inversionistas. Creo que tenemos dos grandes comunidades, algunos que compran inmuebles creados por vía de las redes que hoy tenemos en varios países
en México, en Estados Unidos, en Colombia, en España, y también pues la comunidad de personas que vienen a aprender, porque además ponemos ese granito de arena, creo que tenemos esa responsabilidad de poner nuestro granito de arena y tratar de que las personas puedan entender que los inmuebles son un negocio, y para eso tenemos la academia. Yo quiero invitar a la audiencia que entren a nuestro sitio, a nuestro portal www.vivedelasrentas.com, y que pues vean todas las ofertas que tenemos ahí para inversión, pero sobre todo, quien quiera aprender más, tenemos gratis masterclass todas las semanas o por lo menos cada 15 días, con el objetivo, ya les decía yo, de poner nuestro granito de arena, pero también tenemos entrenamientos a través de los cuales les damos el know-how a las personas, el know-how para poder empezar a vivir de las rentas, Pablo Mateos, y me emociona que tenemos este bootcamp, el único que tendremos en Guadalajara este año. No sé si tendremos otro, un bootcamp en el que nos vamos a ir a ensuciar las botas, y también tenemos algunos en línea. Cuéntanos, Pablo Mateos, cuál es la oferta educativa que tenemos en Vive las Rentas. Sí, pues ahora tenemos un mes de mayo y de junio y julio muy tupido, con muchísimos eventos de formación. El primero ahora tenemos uno, el crecimiento de la escalera perpetua, la escalera de crecimiento perpetuo con apalancamiento, que es justo este fin de semana. Aquellos que no lo pudieron tomar, contáctennos porque tenemos una opción por ahí para poder tomarlo grabado. El siguiente curso que tenemos es el 3 y 10 de junio, son 2 sábados en la mañana y es un curso sobre rentas vacacionales y de corto plazo, no solamente las típicas de Airbnb, Booking, etcétera, sino cómo combinar la vacacional pura, que es por noche, y el medio y corto plazo, que sería por semanas, por meses y hasta 3 meses, ¿no? En ese rango hay muchas veces mucho más rentable. Entonces aprende con nosotros y nuestros socios de Soy Roomie en ese curso de rentas vacacionales 3 y 10 de junio. Luego el 24 y 25 de junio viene ya nuestro nuevo reto Vive de las Rentas 90 días, nuestro programa estrella. En 2 días intensivos, son 20 horas, sábado y domingo. Trabajamos con herramientas prácticas, hacemos equipos, hacemos una presentación de proyectos tipo Shark Tank al final y te demostramos que puedes empezar a vivir de las rentas en 90 días. Y el 8 y 9 de julio tendremos un bootcamp presencial en Guadalajara en el que vamos a estar recorriendo propiedades nuestras, obras, terrenos, propiedades que hemos estado negociando, algunas que hemos descartado. Entonces, te vamos a explicar los porqués de nuestro modelo de negocio que hay detrás, cómo tomamos estas decisiones, y también te vas a involucrar en un nuevo proyecto sorpresa que vamos entre todos a diseñar, y también incluso puedes participar en su inversión. Y por último también, Luis, tenemos el día 14 y 15 de junio vamos a tener un masterclass con nuestros colegas de Colombia. Vamos a abrir la Academia Vive de las Rentas para Colombia, especializado en algunos temas, digamos, que van más con el país, como por ejemplo hipotecas y financiamiento, y también para que puedas aprender de nuestro primer proyecto en Colombia, en Medellín, en un coworking. Entonces ese será el 14 y 15 de junio. Entonces, muy tupido con todos estos eventos. Ven a vivedelasrentas.com/academia y ahí puedes encontrar muchísima más información sobre todos estos entrenamientos. Oye, pues qué emoción, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. La verdad es de que, pues emoción de tener ya la academia también en Colombia. Estaremos visitando pronto también este país en el que ya tenemos también edificios de la empresa de Vive de las Rentas. Y bueno, Eduardo Aguilera, creo que vale la pena que nos cuentes un poquito, aprovechando de estas tendencias, porque algo que debe haber en estos espacios para justamente personas adultas, pues es un centro de trabajo. A lo mejor ya no están trabajando, pero quieren tener esa privacidad. Tiene que haber un coworking donde puedan recibir. Habrá algunos que quieran recibir a algún cliente, habrá algunos que sean empresarios y sigan trabajando, o ya con la experiencia en asesorías. Y pues ahí está nuestra empresa Working Up, que inauguramos justamente nuestro primer edificio en Medellín. Cuéntanos, Eduardo. Sí, Luis, pues hablando de esta innovación, habla sí de un coworking, pero un coworking que además es flexible. Un mismo espacio se puede convertir en una conversación, o sea, como un auditorio, puede convertirse en un área de módulos individuales, en un área de juntas. La verdad es que la innovación inmobiliaria va a permitir que nuestros espacios se adapten a las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes, por supuesto, oficinas privadas, y con esta mezcla, en Medellín, por ejemplo, tiene una parte comercial, entonces los locatarios van a poder tener tanto la atención a público como sus oficinas privadas, y bueno, en la próxima oficina en Cancún, que ya les contaré más adelante, pero se nos acaba el tiempo, Luis.
Pues ahí están las oportunidades, señores. Ojalá que puedan entrar a www.vivedelasrentas.com o que nos sigan Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados, precisamente como Vive de las Rentas. El objetivo, le decía, que usted pueda también vivir de las rentas y entienda que los inmuebles son un gran negocio siempre que sepa cuáles, dónde, cómo y en qué momento invertir. Eso se lo decimos aquí. Suscríbase. Soy Luis Ramírez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Uno de los grandes retos en el tema de arrendamiento es tener la protección no solamente para el inquilino, sino también para el propietario. El sector inmobiliario es un rubro muy bueno para hacer negocios siempre y cuando estés protegido. En tema de arrendamiento, lo mejor es una póliza jurídica. Y para eso está Legal Global Consulting, una empresa especializada que te va a proteger completamente de manera legal en el tema de arrendamiento. Si quieres más información, por favor, contáctalos. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Le cuento que, bueno, además de que usted nos puede escuchar a través de frecuencia modulada, también puede usted entrar a todas las plataformas digitales, podcasts, redes sociales, a escuchar de manera retroactiva estos episodios en los que le compartimos información de valor con el objetivo que usted viva de las rentas y que entienda que los inmuebles son un negocio y no solamente un lugar para vivir. Así es de que puede usted localizarnos en todas esas plataformas y escuchar esta información de valor. Nos encuentra como Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram y en las plataformas de podcast Vive de las Rentas. Oiga, y hoy le traemos un tema, le cuento que están mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, y traemos este tema, Pablo, Eduardo, gusto saludarles, pues el arrendamiento, la opción más buscada en los portales inmobiliarios, México, en Latinoamérica y en el mundo, y es que, caramba, pues ya lo venía yo diciendo desde hace algunos años, estamos transitando en México, en Latinoamérica, hacia un mercado de rentas, pero también en Estados Unidos y en general en el mundo. Digo, es una mala noticia para las nuevas generaciones, para los millennials, por ejemplo, para los denominados centennials, porque pues pasarán a la historia como la generación que no pudo comprar una casa. Dicen algunos que no quiso. Bueno, yo difiero. La realidad es que no es que no hayan querido, es que no pueden, porque donde quieren vivir las personas es en el centro de las ciudades, en los lugares más céntricos, y vivir ahí pues cuesta demasiado dinero. Acabo de estar en Viena justamente hace un par de días y daba justamente, por ahí está el video, la nota de que, bueno, pues vivir en Viena cuesta 600, 700 euros, pero también cuesta hasta 2, 3 mil euros, y comprar una propiedad puede costar 100,000 hasta 2 millones de euros, pero el crédito, si lo compran en crédito, pues el crédito costaría 1,500, 1,200 euros al mes. Entonces la gente prefiere rentar, pagar 600 euros en lugar de pagar 1,000 de mensualidad, algo que alguien diría, pues es que no tienen mentalidad de tiburones, que no tienen mentalidad a largo plazo. No, lo que no tienen es dinero, y por esa razón no les queda otra más que rentar, y por ahí ponga el co-living, etcétera. En fin, entonces la data, Pablo, Eduardo, pues nos dice que estamos en México, por ejemplo, transitando hacia un mercado de rentas. En México solamente el 20% de las propiedades están en renta, y de los 30 y pico millones de viviendas que tenemos en México, el 80% son propietarios, la mayoría, por cierto, autoproducidas, autoconstruidas, y solamente el 20% son de inversionistas que las ponen a la renta. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Nada más el puro dato en México, hay 120 millones de personas. ¿Dónde viven los demás? ¿No? Pues están, hay que decirlo con todas sus letras, viviendo con la suegra, ¿no? Con los padres, con los amigos, los famosos roomies. Y pues bueno, ¿qué quiere decir? Que hay una necesidad de vivienda otra vez. ¿Y dónde están prefiriendo las personas rentar? Pues en las ciudades. No importa que eso signifique que no compren una vivienda, prefieren pagar la renta, pero dentro de las ciudades, en un espacio pequeño o no, pero siempre vivir dentro de las ciudades. Entonces,
Y doy este dato porque la tendencia es que en México esto crezca al 50%, lo que se prevé de aquí a 2040, ni siquiera 2050, 2040, menos de 2 décadas, es que la mitad de la población vive en un lugar rentado. Acuérdense que hoy solamente hay el 20% y ahí es donde está la oportunidad. O sea, vamos a crecer en viviendas de renta, no en viviendas propias. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de la población vive en viviendas rentadas y la mitad en viviendas propias, y va a crecer también la tendencia en los próximos 15 o 20 años a que en Estados Unidos crezca igual al 80%, pero de viviendas en renta y solamente el 20% propias. Y me refiero igual porque justamente aquí en Europa, en muchos países como Austria y en todos los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, pues el 80% de las personas vive en las ciudades, pero en una vivienda rentada, no en una vivienda propia. Incluso en ciudades ya, pues más en Europa Central, en Madrid, en Valencia, pues ya estamos teniendo una tendencia superior, o sea, más propiedades rentadas que propias. Entonces, Pablo Eduardo, estamos y seguiremos transitando hacia un mercado de rentas, sí o sí, y es ahí donde está la oportunidad para crear vivienda especializada, para que los inversionistas entiendan dónde quiere vivir la gente. ¿Y dónde quiere vivir la gente? Pues dentro de las ciudades. El 80% de la población para 2050, en menos de 27 años, vivirán el 80% en las ciudades. Y fíjate, he tenido oportunidad de recorrer aquí Europa, he estado manejando desde Budapest, luego bajé hacia Serbia y luego crucé Croacia y volví a, bueno, Montenegro, Croacia, volví a subir, digamos, hacia el norte y hacia el este, hacia Viena, Austria, en fin, Polonia. Y es impresionante, de verdad impresionante, cómo está el urbanismo dándose solamente en las grandes urbes. Es decir, todos los pueblos, todas las zonas, toda la provincia, como le llamamos en México, pues tiene incluso vías de solamente ida y vuelta, ¿no? Las carreteras son muy malas para un país europeo de la talla de Austria o de la talla de, pues imagínate, de Hungría, que forman parte ya desde hace mucho de la Unión Europea, incluso de Italia. Pero, pues es que estas vías son así porque la parte rural, la parte provincial, está abandonada en España. Pablo Eduardo, ¿se acuerdan que yo quería comprar un pueblo hace poco ahí en España? Porque están abandonados los pueblos. Y es que la gente no quiere ya en este 2023 vivir a las afueras. Entonces, el desarrollo urbano que se está gestando es dentro de las ciudades. Pero fíjate nada más, irónicamente, se está gestando dentro de los primeros anillos. Todas las ciudades tienen anillos, tienen, digamos que estos sectores que van creciendo hacia las afueras de las ciudades, y muy contrario a las ciudades norteamericanas, aquí en Europa, las que están creciendo verticalmente, las que se están redensificando son los primeros cuadrantes, los primeros anillos. Alrededor nada, y en las provincias menos. Están abandonadas literalmente, kilómetros y kilómetros, solamente viendo ganado, venados en el mejor de los casos, y pues esa es la tendencia. Ahí está el resultado, Pablo Eduardo. Hay que invertir en propiedades dentro de las ciudades, en los famosos edificios que siempre hemos mencionado aquí en Vive las Rentas, de 15 minutos. ¿Cómo la ven? Pues a ver, ahí estoy de acuerdo en una parte y voy a diferir por primera vez en la vida contigo, Luis. Por supuesto, caray, a ver. Estamos claros en que hay una tendencia de mercado hacia un mercado de rentas en todos los países y muy incipientemente en México, y todo esto va a ir cambiando. Estamos de acuerdo que la redensificación de las ciudades es un hecho y es una necesidad hacia el futuro, y eso va a seguir sucediendo, y por lo tanto los edificios de 15 minutos pueden ser una de las tendencias. Pero hay un tema en el que no estoy de acuerdo, Luis, que es que las nuevas generaciones no pueden comprar. Y sí, estoy de acuerdo que han subido los precios y que si no se preparan, no lo van a poder hacer, pero ahí lo que creo es que falta educación financiera, y creo que es un papel fundamental lo que gente o organizaciones como Vive las Rentas y su comunidad puede contribuir para que estas nuevas generaciones se vuelvan
inversionistas inmobiliarios. Nosotros tres hemos sido conscientes de cómo la educación en el mundo financiero, en el mundo inmobiliario, permite que la gente logre comprar propiedades de inversión, que es lo más importante, porque lo más importante no es que te compres la casa donde vas a vivir, tú y yo lo sabemos, lo más importante es que puedas comprar propiedades que te dejen cash flow. Exacto. Bueno, y ahí, perdón Eduardo, es que ahí me estás dando la razón, tienes toda la razón, yo también creo que tienes toda la razón en cuanto a que en Vive las Rentas buscamos crear comunidad y buscamos enseñarle a las personas cómo comprar una vivienda para que sea negocio, no para vivir, o sea, donde la gente quiere vivir. Digo, yo, por ejemplo, quiero vivir en Brickell, en Miami, no me alcanza, digo, a lo mejor algún día, pero es que donde queremos vivir es mucho, muy caro. Entonces yo lo que dije es que las personas no pueden comprar la casa donde quieren vivir, pero sí coincido contigo en que les podemos enseñar y pueden comprar inmuebles como negocio que luego, si hacen buenos negocios, si hacen buenas inversiones y utilizan el dinero del banco, sí, después les pueden dar para vivir. Pero ahí coincido contigo, pero me dice la razón, querido socio. Pues sí, pero es que quiero que ayudemos a la historia, que no pase como la generación que no pudo comprar vivienda, sino la generación que ya no tuvo que comprar la vivienda para vivir, sino pudo vivir donde se le dio la gana porque pudo comprar vivienda para invertir y que le está dejando suficientemente dinero para vivir. Eso es lo que quiero y por eso me pareció muy importante resaltarlo, porque sí creo que es un papel que estamos jugando en Vive de las Rentas, en enseñarle a la gente cómo invertir. Les cuento un caso que cada vez nos pasa más seguido. Estaba rentando el carro para mover. De pronto me aborda un chavo y me dice, Eduardo, Vive las Rentas. Yo, sí, ¿cómo estás? Oye, tomé el curso de ustedes hace 2 años. Hoy tengo 7 puertas en Coliving, en Mexicali, y acabo de cerrar ayer mismo una compraventa para hacer otros 7. O sea, y me dice, güey, estoy agradecidísimo porque me ha cambiado absolutamente la vida, estuve en mentoría, etcétera. Ese tipo de cosas son lo que nos alienta a seguir todos los días compartiendo, haciendo la radio, haciendo los podcasts, los cursos, porque sí creo, socios, que estamos sembrando esa semillita de cambio en estas generaciones. Sí, ahí, bueno, recapitulando un poquito lo que han dicho Luis, Eduardo, realmente yo entraría en la definición de la vivienda, ¿no? Siempre nos hemos quejado que pues, la definición de vivienda en sí es un concepto del siglo XIX, que es un lugar donde viven una serie de personas, cocinan juntos, etcétera. Entonces, todo eso ya está quedando desfasado y efectivamente hay una crisis del stock de viviendas, digamos, de oferta de vivienda en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en Estados Unidos hay 600,000 personas que viven en la calle. Entonces, el problema es de oferta de vivienda y vivienda en renta y una renta asequible. Entonces, ¿por qué no la hay? Pues porque no hay suficientes viviendas. ¿Por qué no hay suficientes viviendas? Porque, bueno, por una serie de factores de creación. La creación de viviendas es cada vez más compleja, la construcción, etcétera, pero también porque son muy grandes. Y bueno, y los materiales se han encarecido. Hay una serie de incentivos también para proteger al inquilino. Ahora en España hay una lucha enorme con el tema de la ley, la nueva ley de vivienda. Entonces, esto lo que hace es que en lugar de proteger, por ejemplo, la renta controlada o darle muchos privilegios al inquilino, lo que hace es que retira muchísimas viviendas del mercado en renta. Ya pasó en California, ha pasado en Nueva York, entonces hace el problema peor. ¿Qué deberían hacer? Pues facilitar estas viviendas unipersonales, lo que estamos creando nosotros, este Coliving. Y este ejemplo que dabas, Eduardo, de un alumno que generó 7 puertas en Coliving y ya está generando más, pues resuelve 2 problemas. Uno es crea nuevas viviendas unipersonales y con unas rentas asequibles para un montón de gente. Y por otro, le genera él un flujo donde con ese flujo puede, pues incluso pagar renta en otro sitio, ¿no? Y yo creo que por lo que difería Eduardo de Luis es que realmente no, esa aspiración de vivir en una casa propia pagada, también tenemos que irla eliminando un poco porque ya sabemos que esa casa propia va a ser una mala inversión en cuanto a rentabilidad, ¿no? Te va a salir muy cara y tú podrías estar viviendo en un sitio parecido o mejor pagando menos renta, ¿no? Entonces lo interesante es que esos activos te generen a ti el flujo.
Y bueno, para concluir, yo he estado recopilando estadísticas de vivienda, sobre todo en México, y lo que me parece muy interesante es en los últimos 20 años, la vivienda promedio en México ha pasado de 4.6 personas a 3.5. O sea, digamos, básicamente se ha perdido una persona por vivienda. ¿Por qué? Porque cada vez las familias son más pequeñas, etcétera, el tema de las viviendas unipersonales. Entonces, eso hace que se necesite un 22% más de vivienda solo por ese fenómeno, independientemente del crecimiento de población, de muchos otros factores. Y el otro dato interesante es que solamente el 28% de las viviendas en México tiene menos de 55 metros cuadrados, que es el rango en el que nos movemos en Vive de las Rentas, ¿no? Con 55 metros cuadrados nosotros podemos hacer virguerías, podríamos hacer un departamento de 3 recámaras, pero el resto, el 72% de la vivienda es mayor, es de 56 metros para arriba, hasta 150 metros. Entonces, bueno, algo tiene que cambiar en el tamaño de la vivienda y en la disponibilidad de suelo e incentivos para construir más vivienda rentada. Adelante. Totalmente, Pablo Mateos, coincido. Y bueno, pues realmente ahí está la oportunidad de nuevo en crear espacios para vivienda en renta. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, hay empresas dedicadas a ello. Y en México, pues apenas sabemos algunas, como nosotros, dedicados en vivelasrentas.com, dedicados a crear edificios para rentar. Fíjate, es irónico, por ejemplo, en México, las fibras que en Estados Unidos existen hace 20 años. Y en Estados Unidos hay mayormente fibras de multifamilies, de la mayoría de las fibras o del equivalente a las fibras que son híjole, me olvidé el nombre en inglés, pero estas fibras... Los rates, sí. El comienzo, en fin, de estos rates. En Estados Unidos la mayoría son de multifamilies, que son estos edificios para renta habitacional. Y en México, las fibras, la primer fibra se inaugura abre o inicia operaciones en 2011, ya llevamos 12 años, y hoy, 12 años después, hay apenas 15 o 17 fibras, y todas, absolutamente todas son o industriales, o la mayoría industriales, o algunas de oficinas, algunas comerciales, por ahí hay una U-Storage, alguna de mini bodegas, pero no hay ninguna todavía de vivienda. No hay vivienda institucional en renta. ¿Pero de qué tamaño es el mercado? Justo se está creando la primer fibra de vivienda habitacional. Fibra 1, ya aquí en entrevista en este programa, su director nos confirmó hace más o menos un año la reconversión de algunos edificios a vivienda. Y es que ya se dieron cuenta del potencial que hay. Y ya están llegando empresas, fondos de inversión norteamericanos, fondos de inversión también europeos, que están invirtiendo en México en vivienda, pero vivienda para rentar. Edificios ya hoy existen y la mayoría se inauguraron en el último lustro, o sea, en los últimos 2-3 años, la mayoría, edificios en zonas como Polanco, como San Pedro en Monterrey, San Pedro Garza, como en Guadalajara también. Edificios creados para rentar y que pues ni siquiera salieron a la venta, ¿no? Están solamente creados para rentar, insisto, como los edificios que tenemos en vivelasrentas.com, que algunos, que nosotros somos como un híbrido, porque algunos sí vendemos algunos espacios a algunos inversionistas, pero una muy buena parte, un gran porcentaje se queda dentro de la compañía, porque el objetivo es administrar ese edificio para rentar. Entonces hay una oportunidad enorme que vimos nosotros, Pablo, Eduardo, hace algunos años y que hoy ya pues está muy en boga. Y por cierto, aprovecho a quienes nos escuchan a invitarlos, aprovecho para invitarles a que entren a nuestra página web y vean la oferta que tenemos. Más de 26 edificios, la mayoría ya no hay en México, pero también tenemos edificios ya en Estados Unidos, en España, en Colombia. Pero vean ustedes la oferta, porque además las rentabilidades son muy altas, más del 10% de rentabilidad, pero además de ello tenemos la operación, la administración, nos hacemos cargo absolutamente de todo. Usted no tiene nada que hacer más que esperar que llegue el día 1 o el día 15, según sea el caso, para que reciba pues esas rentas sin ocuparse de nada. Además, la rentabilidad promedio de nuestros edificios es del 10%, tenemos algunos con el 14%, con el 15%, algo que no te da ningún inmueble de manera tradicional. Así es de que dense una vuelta, por favor, a nuestro sitio web, pidan una sesión de coaching de 20 minutos en la que les damos todas las opciones y una asesoría sin costo. ¿Dónde pedirlo? En www.vivedelasrentas.com, o nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes
sociales, igualmente cómo vive de las rentas. Y mi querido Pablo Eduardo, pues creo que sin duda esta data que nos dabas, Pablo, acerca de que solamente el 27% de las viviendas en México son de menos de 55 metros cuadrados, esta data va a ir cambiando porque hoy las personas prefieren vivir dentro de las ciudades, no importa que sean espacios de 15, de 20 metros, y quien nos esté escuchando y diga, híjole, ¿quién viviría en 15? Bueno, pues recordarles que en grandes ciudades como Hong Kong, en Nueva York, por ejemplo, también en Londres, muchas ciudades aquí en Europa, por lo menos, hasta 7 metros cuadrados las viviendas. Increíble, pero cierto. No, pero además la gente dice, ay, no, qué horror, qué inhumano. No, o sea, nuestros espacios son fabulosos. Tienes todas las amenities que necesitas. Tienes también por eso espacios comunes, unos roof gardens increíbles, cafeterías, espacios para hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, nada de que estás encerrado. Son espacios totalmente diseñados para vivir con buena calidad de vida en las mejores ubicaciones, y también nos damos una solución para lo que estábamos platicando, Luis Pablo, para que las nuevas generaciones o quien lo necesite pueda adquirir una propiedad y vivir en ella, si quiere, por una fracción de lo que cuesta un departamento en la zona. O sea, para ponerles un ejemplo, o sea, no sé si tengamos, creo que cada uno o algo así en Querétaro, pero puedes comprar en Querétaro un Smart Depa desde 715,000 pesos. O sea, un Smart Depa completamente equipado que está ahí sobre la avenida Constitución, a una cuadra de la Alameda, a una cuadra de esta plaza emblemática que ahorita se me olvidó el nombre, pero es una plaza comercial nueva. La verdad es que la ubicación es perfecto, y un departamento que está ahí a una cuadra, pues está sobre 4 o 5 millones de pesos. O sea, no tiene ninguna comparativa. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Loft La Paz, en Guadalajara, en la Colonia Americana, o incluso lo mismo pasa en Tulum, ¿no? O sea, puedes comprar a un precio de preventa un departamento que ya está listo, que está equipado en la mejor zona de Tulum, y eso no lo consigues excepto haciendo toda la planificación que nos hacen. Y lo que menos consigues, Eduardo, es justamente la rentabilidad, esa rentabilidad que damos en Vive las Rentas, que nuestros edificios, ya lo decía yo, al menos 10%, cuando la rentabilidad promedio en México, 10% neta, la rentabilidad promedio en México y en Latinoamérica es del 5%, 4%, menos gastos, pues les queda un 2%, eso no es negocio, porque es rentabilidad. Acuérdense de esta rentabilidad compuesta de la que siempre hablo, rentabilidad más plusvalía tiene que ser por lo menos superior al 20 o 25% anual, Pablo. Pero además, quien no quiera comprar, pero quiera aprender todas estas técnicas, tenemos justamente varios eventos. Me emociona el bootcamp que vamos a tener en Guadalajara, pero también tenemos, para quien no pueda ir a Guadalajara, este 8 y 9 de julio, que ahí nos veremos las caras, haremos networking, haremos negocios, iremos de recorrido como excursionistas, viendo propiedades en vivo, va a estar increíble. Vamos a tener también, por supuesto, para la opción online, este reto de 90 días, porque en la academia pues siempre ponemos nuestro granito de arena para que más personas puedan entender este know-how y puedan comprender que los inmuebles son un negocio, pueden ser un muy buen negocio. Pablo Mateos, invítanos a los entrenamientos y algunos masterclass gratis, por cierto. Sí, tenemos masterclass prácticamente ya todas las semanas, los miércoles de 8 a 9, 9 y 9:20, hora del centro de México. Apúntate, síguenos en vivedelasrentas.com y en Viverent en redes sociales para apuntarte. Además de webinars que tenemos cada 15 días, Mastermind. Pues sí, el siguiente reto, Vive de las Rentas en 90 días, es 24 y 25 de junio. Es todo el día, 20 horas, 10 horas cada día, en nuestro entrenamiento de estrella con todas las herramientas, toda la metodología Liberar de Vive de las Rentas y una serie de ejercicios en grupos, de prácticas, y luego hacemos un proyecto juntos que se presenta en los últimos 90 minutos. Te das cuenta que lo que puedes hacer en 90 minutos lo puedes hacer en 90 días, y como dijo Eduardo, con el testimonio de esta persona que se acaba de encontrar en el aeropuerto, de un alumno nuestro, ya tiene 7 puertas y va por las 10 siguientes. Es una bolita, es una inercia que empieza en ese curso, y muchísimos, ya cientos de alumnos están demostrando
el valor de ese gran curso. Y luego está el bootcamp, este campamento presencial 8 y 9 de julio en Guadalajara. Allí nos vemos para recorrer terrenos, propiedades de Vive de las Rentas, unas terminadas, otras que hemos descartado en el proceso, para que aprendas de ese proceso y además nos ayudes a definir el modelo de negocio de un edificio sorpresa que vamos a lanzar allá. Y también tenemos un masterclass dirigido a nuestros alumnos en Colombia, 14 y 15 de junio, el Masterclass Vive de las Rentas Colombia, para que aprendas a hacer este mismo tipo de inversiones con un pequeño twist colombiano. Apúntense en vivedelasrentas.com/academia. Totalmente, Pablo Eduardo, pues muchas gracias. Ha sido un gran episodio. Recordarle a nuestra audiencia que si están en el podcast pueden, por favor, calificar este episodio. Déjenos su opinión. ¿Le gustó, no le gustó? ¿Qué temas le gustaría que tocáramos? Y recuerde que puede escuchar todos los episodios de manera retroactiva a través de las plataformas digitales. Nos encuentra en todos lados, incluso en las redes sociales, como Vive de las Rentas. Y también recordar que el programa se transmite aquí todos los sábados a través de FM por el Heraldo Radio en todo México y Estados Unidos. De mi parte, también les agradezco el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.